¿Cómo están? Estamos viviendo momentos difíciles en el país, como nunca antes, yo creo. Y esta mañana vamos a hablar un poquito de eso. Pero antes de otra cosa, quiero decirles que Agustín es un amigo muy querido y pasamos batallas juntos muy buenas, muy profundas, y se nos han abierto muchas puertas y creo que Dios va a seguir haciendo. Creo que Agustín es un apóstol de las comunicaciones y creo que el Señor va a levantar apóstoles en diferentes áreas de la sociedad y creo que Él es uno allí en el área de las comunicaciones. Mi sentir de todos estos años, aun cuando trabajamos juntos ahí en Conciencia de Valores, pero en todo lo demás, es cómo producimos un cambio, una transformación en la sociedad. Entonces, hemos iniciado una escuela que se llama Escuela de Cosmovisión o Transformación Social, que es cómo podemos interpretar la política, la educación, el arte, las comunicaciones, desde una perspectiva bíblica. Y entonces, esta escuela se hace acá en Santiago, lamentablemente empieza mañana, ¿ya? Y claro, hubiera querido que alguno de ustedes pudiera venir, dura 6 semanas, es interna y es de lunes a viernes. Así que me imagino que ninguno podrá venir, pero si hay alguno que puede venir, por lo menos alguno de los seminarios está, obviamente lo invitamos y después puede hablar con William, que está allí. William, levanta la mano, o conmigo, y le vamos a poder informar más. Allí analizamos, leemos libros de ateos, no para que se hagan ateos, sino para saber con qué argumentos confrontar. Vemos todo el área de la evolución, de la creación, vamos a hablar de astronomía desde una perspectiva bíblica, vamos a hablar de la célula, cómo se forma una célula desde una perspectiva bíblica, cómo se originó el universo, pero también vamos a hablar de temas filosóficos, por ejemplo, ideas que fueron las que colocaron ideologías en nuestro continente, de dónde vienen esas ideas. Vamos a hablar de identidad de género, ideología de género, en fin, una cantidad de temas muy interesantes y vamos a hacer proyectos de transformación. Así que esta escuela dura desde el 19 de enero, es decir, de hoy, que empieza la noche, pero las clases empiezan mañana, hasta el día 27 de febrero, ¿ya? Y es de lunes a viernes. Para las personas que no puedan estar, que van a ser la gran mayoría, yo traje un video que es sobre transformación de la sociedad. Siempre lo muestro así porque me da cosa mostrarlo así, porque parece muy narcisista, especialmente cuando hay muchos videos juntos y en la cara por todos lados sale. Bueno, este video son como 6-7 horas que hablan cómo, desde una perspectiva bíblica, cómo los cristianos evangelizaron las ideas desde el comienzo de la iglesia. Cómo los cristianos fueron los que crearon los hospitales, la Cruz Roja, las universidades, los preescolares, y la mayoría de la gente no sabe de eso. Entonces hay toda una parte histórica, luego viene una parte filosófica, cómo contestamos a las preguntas metafísicas desde una perspectiva humanista y desde una perspectiva bíblica, y luego viene cómo podemos entrar con principios bíblicos, cómo cambiar paradigmas en el área de la familia, de la iglesia, de la educación, del arte, de los negocios, de la política y de las comunicaciones, dije, bueno, de todas esas áreas. Así que es un buen material de estudio, son 6 a 7 horas, viene con PowerPoint, con todo eso. Y este libro lo quiero recomendar porque lo escribió nuestro director mundial, el fundador de Jucum, se llama Viviendo al Borde, y es un libro que habla de fe y finanzas. ¿Por qué lo recomiendo? Porque este hombre lo conozco hace 40 años y vive lo que escribe, es decir, funciona. Hay veces decimos, ¿cómo el Señor nos puede prosperar económicamente? Y decimos, bueno, tenemos que orar más. Claro, orar es muy importante, pero hay otros principios que aplicar. Y este libro se refiere a eso. Bueno, en esta mañana, el mensaje que voy a dar, algunas partes a los que tienen sensibilidad de derecha no les va a gustar. Y a los que tienen sensibilidad de izquierda, tampoco. Así que vamos a tratar de despojarnos de ideologías y ver lo que dice la palabra del Señor. ¿Les parece? Porque al final de cuentas la iglesia no es de izquierda, no es de derecha, ni es de centro, la iglesia es de arriba.
pertenece a Jesús y tenemos que ser fiel a sus principios. No es una cuestión de opiniones, en algunas áreas no es cuestión de opinión, es cuestión de principios. En otras sí podemos tener. Así que cuando yo tenga una opinión les voy a decir, esto no es palabra de Dios, es mi opinión. Pero donde sea palabra de Dios, vamos a hablar de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Les parece? ¿Qué es lo que va a predominar en este tiempo? Entonces vamos a orar al Señor. ¿Le puedes decir al Señor, así conmigo? Señor Jesús, abro mi corazón a ti. Abro mis oídos a ti. Dame tu revelación esta mañana. Háblame más allá de lo que este hombre va a hablar. Quiero escuchar palabra tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar con Nehemías capítulo 1, donde dice que cuando él estaba en la cautividad, le vinieron a decir a él cómo estaba Jerusalén. Y le dijeron, los muros están derribados y las puertas quemadas a fuego. Bueno, hay algo de, ¿no? Con todo lo que está pasando, los incendios, las puertas están quemadas a fuego. Y una de las cosas que yo aprendo en lo que vio Nehemías es que los cristianos somos llamados a ver la realidad. No somos llamados a minimizar, a esconderla, a distraerla. Somos llamados a ver la realidad. Y Nehemías dijo, bueno, si esto es así, muros derribados, puertas quemadas, ahora ¿qué es lo que tengo que hacer? La segunda cita es Primera Crónicas 12:32, donde habla de los hijos de Isacar. Y dice que los hijos de Isacar eran 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía ser, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Yo creo que la iglesia tiene que constituirse en hijos de Isacar, entendidos en los tiempos, ver lo que está sucediendo y dar palabras que puedan ser seguidas por otros. No somos llamados al status quo, no somos llamados al establishment, somos llamados a dar palabra de Dios, somos llamados a ser entendidos en los tiempos y ser entendidos en lo que estamos viviendo. Otra cita, Gálatas 5:22, cuando la palabra del Señor habla de los frutos del Espíritu, habla de un fruto del cual se habla poco, es la templanza. Templanza viene de la palabra templado, es decir, que no es frío ni caliente. Ahora el Señor dice que no seamos fríos por cuanto dijiste que eres tibio, te vomitaré de mi boca, cuando se refiere al compromiso con Dios. Pero cuando se refiere al juicio que tenemos que hacer sobre las cosas, nos manda a ser templados. Es decir, personas equilibradas, que no están ni en un extremo ni en otro extremo, sino lo que quieren es estar en el centro de la voluntad de Dios, donde nosotros no nos abanderizamos con posiciones extremas ni con tendencias antojadizas, sino que buscamos cuáles son los principios de Dios. Ustedes se dieron cuenta que no soy chileno, ¿no? Bueno, si no se dieron cuenta, no soy chileno. Llegué aquí hace 41 años. Soy argentino. Cuando yo llegué aquí, me encontré con un país, Chile, tremendamente pobre. Mire que Argentina anda mal, pero estaba mejor que Chile. Yo veía cómo se vestía la gente, prácticamente con ropa de mala calidad, abundaba el tono gris, se comía mal. Yo recorrí todo Chile, teníamos en las noches una once escuálida. Me acuerdo yendo a muchas casas donde los baños estaban afuera, con las casetas sanitarias, eran prácticamente letrinas, donde había una gran desnutrición infantil,
donde la pobreza estaba entre el 40 y el 50%, estoy hablando de 40 años atrás, donde el trabajo se dividía entre el PEM y el POG. ¿Lo recuerdan? El PEM y el POG, los mayores lo recuerdan, que era un salario de sobrevivencia por hacer algunas cositas. Recuerdo también que prácticamente no había clase media, era difícil encontrar clase media. Recuerdo también que era muy escasa la infraestructura, en cuanto, no solamente en cuanto a rutas, sino también en cuanto al alcantarillado, en cuanto, en fin, una cantidad de cosas, en cuanto a luz y todo esto. Me acuerdo cómo era la movilización. ¿Recuerdan las Mataderos Palma? Más viejas que no sé qué. ¿Ya? Escasa infraestructura. Estudiar costaba mucho porque si alguien pasaba la prueba, la PAA, la prueba de aptitud académica en aquel tiempo, por ahí le tocaba en Valdivia. Y los padres no solamente tenían que pagar la colegiatura, sino que tenían que pagar el traslado, la casa, tenían que pagar también la comida, el alojamiento en esa ciudad. Era prácticamente para ricos, había pocas universidades y todo esto. Y de pronto, en un proceso normal, bueno, quiero decirles que los jóvenes en general no vieron esta realidad. Entonces es difícil comparar lo que sucedía en aquel tiempo y lo que comenzó a suceder después. Chile fue el primer país de Latinoamérica que terminó con la desnutrición infantil, debido a la gran acción del doctor Monkeberg. Muy pocos chilenos saben esto, que el doctor Monkeberg hizo una tarea que hoy tiene discípulos en toda Latinoamérica por lo que él hizo para terminar. Fue un trabajo de 30 años y hoy Chile es ejemplo de cómo superó la desnutrición infantil. Se redujo la mortalidad infantil, aumentó la expectativa de vida, bajó el desempleo. Hoy el desempleo estaba entre un 6-7%, ahora con todo esto va a aumentar un poco, pero un desempleo bastante bajo. Aumentó la infraestructura en luz, alcantarillado, rutas, aumentó la clase media. ¡Wow! Hoy hay una clase media bastante notoria en Chile como no había antes. La inflación en este año fue de un 2.5%, bueno, no sé lo que va no sé si ya salió el índice de diciembre, pero sí creo que fue 0.1, ¿no? Bueno, está en una inflación. Yo vengo de un país donde la inflación está en 55%. No hablemos de Venezuela, ¿no? Por favor. Ya está. Y este país tiene una estabilidad en cuanto a eso de un 2.5%. Las cuentas en Chile están ordenadas. La pobreza bajó a un 10.7%, de entre 40 y 50, un 10.7%. Eso no lo logra un país en los años que lo logró Chile. Las reglas en Chile se respetan. Yo recorro toda Latinoamérica y me doy cuenta y puedo comparar, y además vengo de afuera. La deuda externa es manejable, el grado de endeudamiento está en un 26% del PIB, ahora va a aumentar, pero mientras en otras naciones están el 40%, las que son naciones decentes, digamos, porque las otras ya lo tienen mucho más alto. Es decir, Chile era la joya de Latinoamérica hasta el 18 de octubre. Y el 18 de octubre, varios países comenzaron a decir, ¿se dan cuenta? Chile, un país que era pura fachada, pura mentira. Y yo quiero decir lo siguiente, no era pura mentira, porque uno puede ver en el transcurso del tiempo cómo una nación progresa. Entonces, tenemos que ubicar esa realidad, que muchas veces los jóvenes no la pueden ver porque no la pueden comparar, y es entendible. Pero aquellos que vivimos por más tiempo en este país, nos fuimos dando cuenta que este país realmente progresó. Pero hace unos años atrás, varios años atrás, la gente comenzó a percibir que el progreso no llegaba para todos. Comenzaron a verse los abusos de las grandes empresas y la impunidad hacia estos abusos.
comenzó a concentrarse la riqueza más y más. Ya venía de antes eso, pero se hizo patente porque era una clase media empoderada, como se dice hoy, y también mucho más educada, que comenzó a ver que el 1% de las familias, el 1% más rico, concentraba el 26.5% de los recursos, y algunos hablan del 30% de los recursos y otros más, que las tarifas aumentaron muy por encima de la inflación. El último alza de la luz fue del 9.3%, siendo que nuestra inflación es del 2.5%, es decir, casi 4 veces la inflación. El TAC aumenta 3.5 por encima de la inflación. Ahora eso se ha dado vuelta atrás para que no aumente así, pero fue por estos años, de esta manera, y por muchos años. El mar prácticamente y los derechos de pesca le fue regalado prácticamente a una familia, debidamente comprobado que hubo sobornos de por medio. Se le entregó al grupo Colpesca y ellos dijeron que se enteraron por la prensa. Me hace acordar a otra persona que dijo que también se enteró por la prensa, ¿ya? Y que el pago no fue un soborno, sino fue un error administrativo. Y las AFP ganaron millones de dólares, pero los fondos perdieron y las jubilaciones fueron miserables. Quiero decirles y comunicarles que soy un jubilado. Hace 2 meses recibo mi jubilación. El primer mes, 102.000 pesos. Ahora aumentó, 122. ¿Quién puede vivir con eso, hermano? Y entonces, los créditos de consumo que aplican una tasa tremendamente alta, entre un 30 y 40%, y para peor, el financiamiento ilegal de la política a través de Sokimich, de Penta, con la más absoluta impunidad. Bueno, estoy exagerando. No es absoluta impunidad. Los ejecutivos de Penta fueron condenados a clases de ética. Realmente bien, ¿no? 6 multinacionales monopolizan las AFP, luego los medidores inteligentes que colocaron otro sentido de tensión, el precio exorbitante de los remedios, un remedio que aquí cuesta 42.000 pesos, en Argentina cuesta 4.000 y en Roma cuesta 15.000. Y la pregunta es, ¿por qué están tan caros los remedios? ¿Quién está lucrando de esta manera? Y para esto, como las farmacias no ganaban demasiado, se coludieron las 3 grandes farmacias para poder colocar y subir los precios en 200 medicamentos, y este buen ejemplo fue imitado por los pollos, por el papel confort y muchas otras empresas. Y empezó a percibirse un sentido de injusticia. Isaías 32:17. El efecto de la justicia será la paz. ¿Cómo comienza la paz? ¿Qué es la paz? Es efecto de la justicia. Y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. ¿Es lícito protestar? Veamos lo que dice la palabra del Señor. Nehemías capítulo 5, se lo relato. Cuenta de un grupo de personas que sintieron que estaban viviendo la gran opresión que estaban sufriendo. Por ejemplo, tuvieron que entregar sus tierras a los poderosos, tuvieron que vender a sus hijas y sus hijos como esclavos, y ellos mismos tuvieron que venderse como esclavos. Entonces, ¿sabe qué hicieron? Protestaron. Y fueron delante de la autoridad que se llamaba Nehemías, y le dijeron: Nehemías, mira lo que está pasando. Hemos perdido nuestras tierras, nuestros hijos y aún nuestra propia libertad a causa de este yugo que han colocado sobre nosotros. Y Nehemías, que fue sensible, la importancia de la sensibilidad en los gobernantes, dijo: a esto vamos a darle solución. Y convocó a los poderosos y le dijo: esto que ustedes hacen está mal, es injusto. Y yo mismo he hecho esta injusticia, así que yo mismo voy a solucionar esto y ustedes también. Vamos a devolver las tierras, vamos a quitarles el interés y vamos a devolverles sus hijos y vamos a hacerlos libres.
si eso no es una reforma poderosa, potente. Y así lo hicieron. Cuando Hechos capítulo 5 habla de las viudas griegas, recuerdan, en un momento dado, las viudas griegas no fueron bien atendidas. La iglesia tenía muchas de las cosas en común y daban alimentos, pero parece que daban alimentos a las viudas judías y a las griegas dejaron de lado. ¿Y saben lo que hicieron las viudas griegas? Protestaron, murmuraron, dijeron, esto no está bien. Y fíjese que no está bien, y los que lideraban la iglesia eran apóstoles, hombres de Dios, pero que no habían tenido la sensibilidad suficiente para arreglar el problema. Necesitaron de que alguien se los dijera, necesitaron que alguien protestara. Entonces dijeron, vamos a dar solución a este problema. ¿Y cómo se lo vamos a dar? Escojan entre ustedes personas que puedan servir las mesas, que son diáconos, vamos a mencionarlos como diáconos, que sean griegos como son ustedes, y entonces vamos a dar esta solución para que esta injusticia se termine. Fue Martín Lutero el que se levantó a hacer una protesta en contra de la autoridad del Papa. Dijo, esto no está bien. Fue una protesta unilateral, ya, de una sola persona además. Y colocó las 95 tesis, fue muy valiente, ¿no? Y de ahí sale nuestro nombre, protestantes, porque se puso a protestar contra algo que era concretamente la venta de las indulgencias, donde se vendía prácticamente la salvación. Entonces, nosotros, bíblicamente, la protesta no debemos excluirla. John Stott dice hay que dar testimonio y protesta. No es solamente decir que la vida comienza con la concepción, eso es testimonio, sino que estamos en contra del aborto, eso es protesta. Hay que hacerlo de ambas maneras. Hay que ser enfático en nuestros mensajes. Pero algunos dicen, bueno, ¿cómo deben ser nuestras protestas? No pueden ser como las que hay hoy actualmente. Algunos dicen Jesús fue el primer guerrillero. Momentito. Si Jesús fue el primer guerrillero, muéstrenme un guerrillero que no mató a nadie y murió por todos. No encuentro eso. Jesús no fue un guerrillero. ¿Sabe quién fue Jesús? Jesús. Y los que quieran copiar una parte de él, bueno, él no era socialista ni capitalista, él era Jesús, era Cristo, y nosotros seguimos su ejemplo. Y entonces él hizo reformas profundas en su sociedad. Por ejemplo, él dijo, oísteis que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo, amad a vuestros enemigos. ¿A quién? A los enemigos. Seguramente quiso decir a los amigos. No, a los enemigos. Ese era un cambio profundo en una sociedad que tenía asumido que había que aborrecer al enemigo. Sanaba los sábados, cuando estaba prohibido hacer eso. Comía con los pecadores. ¡Wow! Y cuando decían, ¿por qué comes con los pecadores? Porque los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos, y yo vine a salvar lo que se había perdido. Se opuso a que se apedreara a una mujer adúltera, que era lo que mandaba la ley. Habló con una mujer, lo que estaba prohibido en la tradición judía, mucho más en la tradición griega y romana. Bendijo a los niños que en ese tiempo no tenían ningún valor y les dijo, de ellos es el reino de los cielos. Dijo que cuando oráramos lo hiciéramos en secreto y que cuando diéramos una limosna la derecha no supiera lo que hacía la izquierda, cuando en ese tiempo la costumbre era mandar trompeteros para avisar que uno iba a dar una limosna. Voy a dar limosna. Y dice que no, vamos a cambiar eso. Y dijo que el que quisiera ser el primero se hiciera siervo de todos. ¡Qué locura todo lo que está diciendo! Todo lo que Jesús hizo fue ir en contra de ese status quo. ¿Pero cómo lo hizo?
Lo hizo a través de la paz y el amor. Él y sus discípulos no fueron violentos. El ejemplo de él fue seguido por Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi era hinduista, pero fue educado en Inglaterra y bebió de una cantidad de principios bíblicos. Por eso cuando llegó a India, lo primero que él hizo fue hacer un ashram, una comunidad donde no hubiera castas. Las castas son propias del hinduismo. Pero él había aprendido que en Cristo Jesús todos somos uno y que no debía haber castas. Eso no lo sacó del hinduismo, lo sacó del cristianismo. Y él aprendió de Jesús que uno podía protestar, pero sin matar a nadie. Otro que siguió esto fue Martin Luther King, que luchó por la igualdad de negros y blancos en Estados Unidos, que tuvieran los mismos derechos. Paralelamente a Martin Luther King, hubo otro líder que también luchaba por lo mismo, se llamaba Malcolm X. Pero Martin Luther King decía que este cambio debía ser realizado en forma pacífica, completamente. En cambio, Malcolm X decía que había que matar a todos los blancos. La pregunta concreta es, ¿qué hubiera pasado si Martin Luther King hubiera dicho, no, yo no me meto en esto? Hubiera quedado en manos de Malcolm X y hubiera habido una guerra civil en los Estados Unidos. Pero triunfó Martin Luther King y toda su doctrina. Era un pastor evangélico, Martin Luther King. Así que nosotros somos llamados a reformas de otro tipo. Uno de los principios bíblicos es el sometimiento a la autoridad. Romanos 13, del 1 al 5, dice, sométase toda persona a la autoridad, porque toda autoridad es puesta por Dios. Por lo tanto, los carabineros son autoridad y deben ser respetados. Debemos someternos a esa autoridad. No es si te simpatiza o no te simpatiza. Es que eso es una autoridad, es un principio que Dios colocó. Es a quien Dios le dio la coacción, el poder exclusivo de coacción. A algunos ya no les gustará esta parte, pero... Así que somos llamados. Pero a su vez la autoridad, los carabineros, son llamados a someterse a la ley. Cuando un carabinero hace abuso de autoridad, cuando hace un abuso sexual o una violencia extendida, debe ser juzgado porque estamos bajo la ley. El pueblo de Israel fue el primero que aprendió que las autoridades tenían que someterse a la ley. Los otros pueblos no pensaban así. Y no pensaban porque sus dioses no eran así. La ley viene de los dioses que uno tiene. La moral viene del Dios que uno tenga. Cuando a un griego le preguntaran por qué los dioses, ustedes recuerdan, los dioses griegos eran caprichosos, se enojaban con uno, lo maldecían, tenían varias esposas, tenían hijos por acá, por allá, eran bien inmorales, y cuando alguien preguntaba ¿por qué los dioses hacen esto? La respuesta es, y porque son dioses, y los dioses hacen lo que quieren. Pero nuestro Dios no es así. Nuestro Dios se somete a su propia ley. Por eso es un Dios santo. ¿Vieron que decimos santo, santo? Por eso Dios es un Dios justo. Porque no es que te dice a ti que tú te sometas a la ley y Él no se somete a su propia ley. Y ese es el ejemplo que dio a los gobernantes. Usted recordará cuando David, el que mató al gigante Goliat, entre paréntesis, David fue un gran héroe, ¿le parece? Y fue un asesino y un adúltero de primera. Esa es la realidad. Porque en la Biblia no hay héroes. Aunque Hebreos 11 habla de los héroes de la fe, pero ese subtítulo fue agregado por un escritor de edición, no está en los escritos originales. El héroe en la historia, desde una perspectiva bíblica, es Dios. Las personas, de una perspectiva humanista, clasifican héroes villanos. Y hay veces los héroes son villanos también. Porque son héroes para una cosa, pero son villanos para otra.
Y en este caso, usted recuerda que David, Dios le mandó un profeta que se llamaba Natán. Y el profeta Natán le dijo, por cuanto has sido fiel a mí, te voy a construir casa. Y David dijo, ay, ¿quién soy yo para que el Dios de los cielos me construya casa? ¿Quién soy yo? A los pocos meses, el mismo profeta volvió y le dijo, por cuanto pecaste con Betsabé e hiciste matar a Urías Eteo, viene castigo sobre ti. El mismo profeta. Porque aunque él era el rey, tenía que someterse a la ley. Recordarán también el caso de la viña de Nabot. Se trataba de un rey que se llamaba Acab. Y Acab vio la viña que le pertenecía a este señor que se llamaba Nabot. La vio tan linda y dijo, wow, qué viña, se la voy a comprar, se la voy a comprar. Le voy a ofrecer un buen precio. Y si no quiere, le doy una viña en otro lugar. Y fue y le dijo, Nabot, acá vengo a comprar la viña. Nabot dijo, no he pensado, no pienso, ni pensaré vendértela. Le dijo eso al rey. Y el rey, ¿sabe lo que le dijo? No dijo, pero yo soy el rey, me la tienes que vender. No, el rey se fue a llorar. No me quiere vender la viña. ¿Por qué no me quiere vender la viña? Y no le vendió la viña. Ahora, ¿por qué el rey se fue a llorar? Porque él sabía que tenía que respetar la propiedad de Nabot, aunque él fuera el rey, porque él se tenía que someter a la ley. Y ojo que Acab era de los peores reyes que hubo en Israel. Pero aún así, sabía que él tenía que someterse a la ley. Pero Acab tenía una hermosa, preciosa mujer, esposa querida, que se llamaba Jezabel. Y Jezabel no era del pueblo de Dios. Jezabel no entendía esto, que un rey tuviera que respetar la ley. Y le dijo, pero, perdón, ¿tú eres rey o qué eres? Sí, soy el rey. Entonces, el rey hace lo que quiere. Acá lo solucionamos rápido. Ponemos 2 testigos que calumnien a este hombre, lo hacemos matar y nos quedamos con la propiedad. Mira qué sencillo que es. Y lo hicieron. Al minuto apareció el profeta y le dijo, por cuanto mataste a Nabot en el mismo lugar donde lo mataste, tú y Jezabel, los perros lamerán su sangre. Y al poco tiempo los 2 murieron. Porque la ley tiene que ser respetada por todos, ¿me explico? No es que la autoridad puede decir, mira, yo no la respeto, tiene que respetarla. Entonces, nosotros tenemos que tener esto que hablé al principio, templanza, para no ubicarnos ni en un extremo ni en otro extremo, sino ver los principios de Dios. Hay veces yo veo grupos en los que estoy, dicen, ¿por qué los carabineros, que son una porquería, asesinos? Un momentito, cuidado con lo que decimos. O por el otro lado, hay que defender a los carabineros. No, un momentito. Cuando un carabinero o una autoridad no respeta la ley, que es su autoridad, está contradiciendo el concepto de autoridad. Autoridad viene de la palabra autor. Es decir, que la autoridad está llamada a reflejar el carácter y las obras del autor. Eso es autoridad. Cuando un papá que tiene autoridad de Dios abusa de su poder y maltrata a sus hijos, o al contrario, no los disciplina, está yendo en contra del carácter de Dios. Está ejerciendo mal su autoridad. Entonces, tendremos que ser muy equilibrados en esto. Pero hermanos, quiero decir una cosa. El problema que estamos viviendo hoy no es solo económico. No, el problema no es económico. Yo he ido a varias manifestaciones a repartir abrazos, llevar agua, llevamos queques también, le damos a los manifestantes, a los carabineros, a la Fuerza Armada. Pues nosotros somos llamados a amar a todos. ¿Les parece que estamos bien en amar a todos? ¿O tenemos que amar a algunos nomás? Tenemos que amar a todos. Pero cuando hacemos eso, yo escuché lo que la gente dice. Dice algo así.
Dice así: el pueblo no se va. El pueblo está en la calle pidiendo dignidad. Dignidad. Este es el problema mayor. Pidiendo dignidad. ¿Por qué? Cuando yo llegué a Chile, hace 41 años atrás, yo vine siendo misionero sin ningún sustento económico. Pero la persona que me habló, primero cuando llegué a Chile, él no sabía mi posición económica. Y me dijo: Ricardo, tú deberías vivir en un barrio decente. Es decir, de Plaza Italia para arriba. Después fui entendiendo más qué significaba de Plaza Italia para arriba. Pero cuando él me dijo: tienes que vivir en un barrio decente, de Plaza Italia para arriba, ¿qué me quería decir? Que los de Plaza Italia para abajo era indecente. Y comencé a ver un fenómeno que sí en Argentina no existe como en Chile, y es el fenómeno del clasismo y de la segregación. ¿Por qué es tan importante esto? Porque las personas que tienen que tomar las decisiones sobre la crisis que hay hoy, ¿sabe dónde viven? En los barrios decentes. Es decir, en los barrios donde cuando la esposa se enferma, la pueden llevar a un buen clínica, a un buen hospital. Pero no pueden entender lo que significa la salud para el resto de la gente. Yo tampoco lo entendía hasta hace unos años atrás, en que mi esposa le dio una enfermedad, cálculos, y se le colocó un cálculo en el colédoco y todo esto, y la tuve que llevar al hospital de Maipú. Magnífico hospital, no tiene médicos, pero el hospital es fabuloso, en el edificio. Así que ella estuvo 5 horas y media, estuvimos con el dolor allí, y después de 5 horas le aplicaron una inyección de calmante. ¡Wow! Al otro día estaba igual. Así que fuimos otra vez al hospital, otras 5 horas y media, pero yo ya estaba con la esperanza que le iban a internar y le iban a operar, y fabuloso. Y me dijeron: no, esto no es para operar. Y dije: pero si la piedra esa se le va al páncreas, es pancreatitis, porque yo había leído esto. Ah, bueno, ahí sí la operaríamos. Sí, cuando está muriendo ya, sí. ¿Y saben lo que me ocurrió en ese momento? Me indignó. Porque generalmente la persona que sufre el problema es la que reacciona. Los otros que no lo sufren lo ven mucho más tarde. Por eso hay ese tipo de insensibilidad. Porque si la gente que toma las decisiones no tiene una sensibilidad en esta área, es bien difícil. Y cuando nosotros estábamos en el programa, allí venían muchos políticos, ¿ya? ¿Y saben la impresión que a mí me daba? De izquierda y derecha, ¿eh? ¿Saben la impresión que me daba? Que no tenían idea de la realidad de Chile. Que hablaban en un plano completamente superficial, con un discurso, pero cuando tú hablabas personalmente con ellos, tú notabas su clasismo y notabas también su segregación. Entonces, es difícil entender y dar la urgencia que corresponde cuando esos problemas, las personas que tienen que tomar las decisiones, no los viven cotidianamente. Entonces, hoy se está hablando de una nueva constitución. Y aquí yo les voy a dar, esto que voy a dar no es palabra de Dios, ¿ok? Es mi opinión, es lo que yo veo. Usted puede discrepar, no hay ningún problema, porque tampoco soy dogmático en esto. Creo que las reformas que la gente pide
con justicia, el aumento de las jubilaciones, la salud, la educación. Creo que todas esas reformas se pueden conseguir a través de leyes. Una nueva constitución en términos de estas demandas no va a cambiar la situación. Yo soy abogado y he estudiado. Antes de eso, quisiera preguntarles, ¿cuántos de ustedes, ahora necesito que sean sinceros, ¿ok? Muy sinceros, honestos, se comprometen a la honestidad? ¿Cuántos de ustedes leyeron la Constitución? Levanten la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acá hay como 80, entre 70 y 80. Es decir, que solamente un 10% leyó la Constitución. Entonces, ¿qué sabemos de la Constitución actual y qué sabemos de la que va a venir? Realmente muy poco. Y eso es lo que me tiene muy preocupado, que la gente está siendo guiada por un grupito que tiene ciertas banderas, pero que no tiene un concepto propio, un conocimiento directo de lo que es la Constitución. La mayoría de los países estables no cambian una Constitución por otra, sino le hacen reformas o lo que se llama también enmiendas, porque la Constitución marca la cosmovisión en una cultura. Ese es el asunto. Es decir, que un cambio de Constitución podría traer, no digo que va a suceder, un cambio en la cosmovisión de la que hemos tenido. Es decir, que podría, en algunas áreas, los principios cristianos ser reemplazados por una cosmovisión humanista atea. Déjeme volver al pensamiento anterior. Lo que a mí me preocupa es que en una nación, esto lo dicen los estudiosos, el 1% toma las decisiones en una nación, 10% se entera, de alguna manera forman parte del proceso, pero no toman las decisiones, y el 90% son rebaño. Es decir, donde va Vicente, va la gente. No tienen convicciones propias. ¿Me explico? Es decir, que su conciencia sí puede ser manipulada por grupos bien organizados, con un fuerte poder de comunicación. Voy a decir algunos principios que esta Constitución tiene, la actual, con los cuales estoy de acuerdo. El derecho preferente de los padres a dar educación a sus hijos. Esto está colocado allí en el artículo 19. Y esto es muy importante porque en países que conozco, a donde voy, el derecho preferente está en el Estado. Cuando el derecho preferente está en el Estado, significa que el Estado es el que coloca las políticas de la educación. Y la educación de una generación es el gobierno de la otra. Por eso es tan importante la educación. Por eso cuando nos oponemos a ideología de género o aborto que se enseña en las escuelas, es por esto, concretamente. Hay países donde la política estatal es la que determina la educación de los hijos. Número 2, la libertad de conciencia y libertad de creencias. Está consagrado en esta Constitución, está consagrada en muchas, pero hay en algunas que no está consagrada y por lo tanto, claro, nadie te puede impedir pensar, pero una de las manifestaciones del pensamiento es la libertad de expresión. Y nuestros amigos venezolanos saben lo que significa la libertad de expresión coartada. Y cuando fui a Cuba me encontré que hay un diario fabuloso, tiene 3 páginas, Grama se llama. Y es el único diario que tú puedes leer. Y te habla maravillas, no hay nadie que discrepa. ¿Ya? Las aprobaciones legislativas siempre son 200 votos a favor y 0 en contra. Eso es así. Entonces, esa libertad de conciencia, claro, también está muy ligada a la libertad de expresión, la libertad de creencia, la inviolabilidad del hogar, el derecho a sindicarse, pero en forma voluntaria. Mire, hermano, no saben lo que esto significa, sindicarse, pero en forma voluntaria. En Argentina
se sindicalizan en forma obligatoria. Y hace 70 años que Argentina, siendo un país rico, no puede salir de la pobreza. Porque los sindicatos manejan obras sociales, manejan hospitales, manejan la salud, manejan todo. Y cuando el gobierno quiere hacer algo, los sindicatos de obreros se oponen. Y cuando quiere ir para el otro lado, los sindicatos de empresarios se oponen. Y no se puede hacer nada. Y Argentina tiene unos economistas fabulosos. La economía anda pésimo, pero tiene unos economistas increíbles. Porque tiene un problema estructural. Y gran parte del problema es ese. La incompatibilidad de los cargos gremiales con los cargos políticos. Fabuloso esto de la Constitución. Porque si no, los gremialistas terminan en los partidos políticos. Fíjese los líderes estudiantiles en qué terminaron. La señorita, ahora señora creo, ¿no? Vallejos, ¿en qué terminaron? Siendo políticos. Porque lo gremial y lo político lo unen. Cuando uno está en lo gremial y está en lo político, entonces las cuestiones gremiales pasan a un segundo plano, porque uno ya está ideologizado con un partido político. La familia, definida como unidad básica de la sociedad, tremendo, que la familia siga siendo la unidad básica de la sociedad. El derecho del que está por nacer. Algunos me dijeron, bueno, pero aún hoy, con la Constitución que tenemos hoy, hay aborto. No, hay aborto en 3 causales. Si nosotros cambiamos la Constitución en eso y aparece que no se protege el derecho del niño por nacer, abre la puerta para el aborto libre en todas las áreas. ¿Por qué? Porque no hay ningún fundamento, ninguna base constitucional, ningún respaldo constitucional a esto. Bueno, el concepto de grupos intermedios que habla la Constitución, muy importante, porque allí están las iglesias. Y las iglesias hacen un tremendo trabajo. Luego hablaré un minutito de esto también. El concepto de naturaleza humana. Usted sabe que naturaleza humana es un concepto cristiano. El racionalismo del siglo XVIII, de la Ilustración, lo cambió y dijo, no hay naturaleza humana. Todo depende de la razón. Y el posmodernismo quitó el concepto de naturaleza humana y también de razón y dijo, mira, no hay nada, la verdad no existe, así que no hay nada. Lo único que hay es lenguaje. El lenguaje es lo que crea realidades. Entonces el concepto de naturaleza humana que está consagrado en la Constitución y que es contrario al posmodernismo. ¿Y se podrían cambiar cosas? Bueno, yo creo que algunas cosas, esta es mi opinión, ¿ok? No es palabra de Dios. Creo que también habría que cambiar cosas. Por ejemplo, los derechos de agua que estén privatizados, creo que no es un buen precepto constitucional y que esté protegido por la Constitución. Creo que esto habría que discutirlo y cambiarlo. El sistema ultrapresidencialista que tenemos, no puedo dar una opinión sobre eso, pero sería bueno discutirlo si un sistema tan presidencialista sería lo adecuado. Pero entiende, se pueden hacer cambios sin necesidad de empezar de cero. Por eso, yo personalmente voy a votar que no. Sencillamente por eso. Porque no creo que nosotros tenemos que empezar de foja cero. Creo que nosotros tenemos, sí, que discutir concretamente reformas, la mayoría de los cuales se resuelve con leyes. La cuestión de las jubilaciones, la cuestión de la salud, la cuestión de la educación, se resuelve con leyes. Pero hay otras cosas que muy posiblemente sí necesitan un cambio constitucional, pero cambios puntuales y no comenzar de cero. Es como tratar de cambiar, digamos, tú tienes una silla que está mal y cambias todo el living. O una pared que está mal y en lugar de arreglar la pared, tiras abajo toda la casa. Yo no creo que eso es bueno. Y hay un principio en esto, que no lo voy a relacionar con la nueva Constitución o con la vieja Constitución. Es esa parte, ¿ya? Lo de la Constitución ya lo terminé. Quiero decir esto, porque después de este mensaje personas me escriben, entonces tengo que aclarar algunas cosas de lo que digo. Jesús y el cristianismo en sí
y obviamente quiero decir que no me opongo a la primera canción que cantaron, que habla de revolución, ¿ya? No me opongo a eso porque está hablando de un cambio interior de la persona y creo en eso. Pero cuando hablamos de una sociedad, el Señor, y desde el punto de vista bíblico, nunca habló de revoluciones, habló de reformas. La revolución y la reforma tienen dos connotaciones diferentes. La revolución es algo que se hace en poco tiempo, es violenta y está llamada a quitar todo de raíz, sin dejar nada de lo anterior. Generalmente lo que produce una revolución es el efecto contrario al cual estaba luchando. Por ejemplo, veamos la Revolución Francesa, que hablaba de libertad, fraternidad e igualdad. Al final, apenas se hizo la Revolución Francesa, tuvimos la época del terror con Robespierre, que no respetó ni la libertad, ni la igualdad, ni la fraternidad, mató un montón de gente mandándolo a la guillotina. Y luego vino Napoleón, que era un emperador, es decir, de república no tuvo mucho. Cuando nosotros hablamos de la Revolución Bolchevique de 1917, nos encontramos que eso era para que hubiera mayor libertad y ser libres de la tiranía del zar Nicolás II y además que hubiera igualdad. Bueno, lo que ocurrió fue 27 millones de personas asesinadas por Stalin. Ningún tipo de igualdad ni de libertad, una gran opresión a la mujer, que fue muy fuerte. Es decir, la revolución no produjo esos efectos. En cambio, el cristianismo produjo reformas profundas a través del tiempo. Por ejemplo, el cristianismo produjo que los niños que nacían débiles y deformes, en ese tiempo se los llamaba así, o se llamaba con capacidades especiales, pero en ese tiempo se llamaba deformes, hasta el cristianismo eran asesinados. Y los cristianos, a través de un proceso de reforma, lograron en el año 374 dictar una ley que perdura hasta el 2020, que fue que los niños débiles y deformes que nacen con síndrome de Down y todo esto, deben ser respetados y amados porque fueron creados a imagen y semejanza de Dios. No importa su condición, ¿se da cuenta? Y esa reforma está hasta nuestros días. En todos los países del mundo consagraron este derecho. Y cuando los cristianos se levantaron, basados en Génesis 1, 26 y 27, y basados en lo que decía Pablo, que en Cristo Jesús no había esclavo ni libre, los cristianos terminaron con la esclavitud en el Imperio Romano. Y en la época moderna, William Wilberforce en Inglaterra terminó con la esclavitud e hizo que todos los países de Europa terminaran con la esclavitud. Y eso perdura hasta hoy, desde el punto de vista legal por lo menos, porque existen esclavitud de hecho en algunos países, pero desde el punto de vista legal, mundialmente, esa reforma fue aceptada. Y cuando los cristianos levantaron los hospitales, siguiendo el principio de Jesús, que porque estuve enfermo y me visitaste y me recogiste, lo crearon en el año 369 con un señor que se llamaba Basilio, y en Roma con una mujer que se llamaba Fabiola, cristiana comprometido, ambos, y crearon los hospitales los tenemos hasta hoy. Y cuando los cristianos abolieron el Coliseo romano en el año 395, durante el periodo del emperador Teodosio, y dijeron, esto no va más porque no podemos matarnos entre seres humanos, esa reforma está hasta hoy. Y cuando Henry Dunant, un cristiano comprometido, dijo, a los presos de la guerra hay que respetarlos, no torturarlos, y hay que atender a los heridos en el campo de batalla, y creó la Cruz Roja Internacional, eso sigue hasta hoy. ¿Se da cuenta el efecto de la reforma? Las reformas producen cambios que duran siglos, porque tienen un contenido profundo, un fundamento, no son reacciones, sino mucho más. Y Dios nos llamó a esto. Entonces, los extremos son siempre perjudiciales. Déjenme decir, voy terminando, déjenme decir algunas críticas que se hace a la Iglesia. Se dice, muy livianamente creo, la Iglesia no está a la altura,
la Iglesia ha sido muy pasiva. Y creo que debemos diferenciar y nuevamente apelar al dominio propio, a la templanza. La Iglesia cristiana y, bueno, no me animo a incluir a todo, pero la Iglesia cristiana en sí ha sido una iglesia donde las desigualdades se han visto minimizadas. Las iglesias son las que entran en las poblaciones donde nadie entra. Las iglesias son las que produjeron la domesticación del macho, aquel que le pegaba, eso lo dicen los sociólogos acá en Chile, aquel que iba y le pegaba a la mujer porque se emborrachaba y se entrega a Cristo y deja de emborracharse, deja de pegar a la mujer, comienza a amar a su familia. Las iglesias son las que están en los centros carcelarios, rehabilitando a las personas para que tengan una vida digna. Las iglesias son las que rehabilitan drogadictos y se meten entre ellos. Así que vamos a tener cuidado cuando decimos livianamente las iglesias no han hecho nada. No, han hecho mucho. Pero hay un área en que estamos en el debe. Las iglesias han sido fuertes en cuanto a prestar asistencia a los necesitados. Ha ayudado a los pobres a salir de su pobreza. En muchas iglesias se hacen, ¿cómo se llaman estas canastas de alimentos? Y una vez por mes la gente trae una cantidad de alimentos. Esas son cosas tremendas, no se hace habitualmente. Y lo hacen. Así que hemos ayudado, por ejemplo, a los pobres, a los desposeídos, a los marginados. Pero hay una cosa en la cual estamos en el debe. Y es el siguiente. Una cosa es que ayudemos a los pobres y los asistamos. La otra cosa es que luchemos contra las causas de la pobreza. Y eso sí hemos estado al debe. Porque eso significa un cambio de paradigmas. Es un cambio de mentalidad y un cambio de nuestro concepto de evangelizar. Cuando nosotros hablamos de evangelizar, generalmente nos referimos cuando una persona evangeliza a otra, le dice, entonces ¿quieres entregarte a Cristo? La persona se entrega o no se entrega, pero la hemos evangelizado. Bueno, eso está bien, pero quiero agregar un concepto más. No solamente hay que evangelizar a las personas, hay que evangelizar también las ideas, los paradigmas. ¿Qué significaría, por ejemplo, evangelizar la educación? No es solamente evangelizar a los profesores, a los estudiantes y a los directores. Lo que hay que evangelizar es el concepto mismo de educación. También. El concepto mismo de política. ¿Qué es el concepto de política? Cuando nosotros estábamos en el programa, teníamos una panelista que hoy es ministra, y le pregunté un día, ¿qué es política? Me dijo, juego de poderes. ¡Wow! ¿Cómo se conquista el poder? ¿Cómo se lo mantiene y cómo evitar que te lo quiten? Por eso anda como anda la política. ¿Qué es política desde una perspectiva bíblica? Los reyes se enseñorean de las naciones, pero entre ustedes no será así. El que quiera ser el primero, hágase siervo de todos. ¿Qué es política? Servicio. Así que podemos tener políticos cristianos siendo ateos en su manera de hacer política. ¿Me explico? Y eso no produce ningún cambio, porque ellos fueron educados con ese paradigma muy propio de Maquiavelo, ¿ya? Y ninguno se confiesa maquiavelista de nuestros políticos, pero la mayoría lo son, ¿no? Dicen una cosa, hacen otra, bueno, porque son los paradigmas que hay. Así que si tenemos un político cristiano, pero que no reformó su mente, Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No te conformes a la manera de pensar, a la que te enseñaron en la universidad. Y si tú eres... ¿Cuántos profesores hay acá? ¿Hay profesores acá? No. Muy bien, 2, 3, 4, 5. Muy bien, les puedo pedir, renuncien. Renuncien. Y se convierten en misioneros a la educación. Así que no renuncien, solamente cambia el chip, ¿ya? Cambia el chip. Es decir,
ya este no es mi trabajo, es mi ministerio. ¿Cómo transformo la educación para Jesucristo? No solamente convirtiendo personas, lo cual hay que hacer, muy importante, yo lo hago. Y también, ¿cómo cambio el concepto de educación? El concepto de educación es transmitir conocimiento, pero una perspectiva bíblica es transmitir la vida. ¡Wow! Es otro. Y 2 Pedro 1:5 dice, añadida a la fe, virtud, y a la virtud, conocimiento. Es decir, que educar es fe, virtud, conocimiento. Mire qué tremendo cuando empezamos a cambiar el paradigma de lo que es educación. Nosotros estamos yendo, imagínense un niño, ¿no? A los 6 años, y le enseñamos la virtud de perdonar. ¡Wow! En el colegio. Y a la familia, porque educación tiene que ser familia, colegio. Primero familia. Y de pronto los niños comienzan a perdonar a sus amiguitos, a sus padres, a sus profesores, a sus compañeros. Y ese niño se va criando esencialmente sano. Ya cuando somos más grandes, para ser sanos necesitamos el curso de sanidad 1, curso de sanidad 2, el regreso de la sanidad contraataca. Es decir, necesitamos toda la serie, ¿ya? ¿Por qué? Porque no hemos sido educados en esos principios. Pero cuando comenzamos, bueno, esto es una charla muy larga, la de educación, así que es para otro tiempo. Pero imagínense, empezamos a cambiar el paradigma de educación. Mira el paradigma de política. Es poder. Yo estoy discipulando a un político, a una persona política de una ciudad bien importante de aquí. Y el asunto es que cuando esta persona se entregó a Cristo, Dios le habló. Y vino y me dijo, Ricardo, Dios me habló. Es una persona de alta posición en política. Y me dijo que soy una corrupta. Yo dije, ¿por qué tú aceptas soborno, cosas así? No, no, no. Yo soy una corrupta porque gobierno para el poder. Gobierno para los votos. Y Dios me habló que tengo que gobernar para servir. Así que juntó a sus 80 asesores y comenzó a decirles, yo los he manipulado a ustedes, los he controlado, los he hecho pelear unos con otros para mantener el poder, pero ahora me entregué a Jesús y yo les pido perdón, nunca más va a suceder esto. En primer lugar está Dios, le está hablando a no cristianos. En segundo lugar está la familia y en tercer lugar está el trabajo. Por lo tanto, esta manera de actuar se terminó. 46 de ellos se entregaron a Cristo y empezamos una escuela de gobierno en esa ciudad. Y está siendo muy precioso porque siguen esos principios de cómo poder es el paradigma que cambió. Imagínense que tenemos esto claro. Los cristianos lo tienen que tener claro, eso sí. Y empezamos a hablar con los senadores, diputados, hablarles de la realidad de Jesucristo y cómo Jesucristo cambia las vidas, pero no solamente la vida personal y familiar, sino te cambia en tu profesión, te cambia en tu política, te cambia en la educación, te cambia en todas las áreas. Y eso produce algo diferente. Así que, como iglesia, somos llamados a evangelizar las ideas, a cambiar paradigmas, a hacer las cosas como no se han hecho hasta ahora. Y eso significa una apertura a lo nuevo. 1 Corintios 2:9, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para nosotros. Ya voy a terminar. Esta crisis nos plantea un tremendo desafío, pero también una tremenda oportunidad como iglesia. Debemos aprovecharlas. Debemos aprovecharlas. Y no nos desanimemos. ¿Dónde están los que tienen 65 para arriba? A ver, aquí no hay nadie, parece. Ah, sí. Bueno, 65 para arriba. Bueno, amados, yo también, soy jubilado hace 2 meses. Los ancianos soñarán sueños. Aleluya, no se terminó la vida. Soñarán sueños. ¿Sabe cuál es mi sueño? Ver un Chile transformado para la gloria de Dios. Cuando yo vine a este país,
Dios me habló en Éxodo 34:10, que decía, voy a hacer en esta nación cosa que no fue hecha en nación alguna. Así que yo vivo y muero por este país. Como decía Bolívar, no es donde nací ni donde he de morir, es donde luché. Ahí está, donde está tu amor. Y aquí es donde luché. Entonces el asunto es que somos llamados. Ah, claro, los ancianos soñarán sueños. ¿Y los jóvenes? ¿Dónde están los jóvenes? Menores de 30, a ver, menores de 30. Lamento los que están entre 30 y 65, no dice nada para ustedes, pero pueden acopiarse a uno de ustedes. Ok, jóvenes, ¿saben qué? Los jóvenes verán visiones. Ten visión. No te quedes, bueno, ¿qué tengo que hacer? Y bueno, voy a ser médico. Sí, porque me gusta la anatomía. No. Toma la fuerza del Señor y dice, Señor, no voy a ser médico, ni enfermera, ni voy a ser misionero, misionera en el área de la salud. Y te cambia el paradigma. ¿Hay abogados acá? ¿Algún abogado? Un abogado. ¿Somos dos? Renunciamos y nos hacemos misioneros a la justicia. Y nos hacemos misioneros al arte. Y nos hacemos misioneros en todas las áreas. Daniel 11:32. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. No se quedará en el statu quo. Bueno, ¿qué va a ser? Que sea lo que Dios quiera. No. Se esforzará y actuará. Y estos son los 3 pasos de nuestro actuar. Primero, orar. Vamos a orar con todo el corazón. Orar porque hay que entender que en todo este proceso hay un elemento espiritual. Efesios capítulo 6. Nuestra lucha no es contra sangre ni contra carne, sino es contra potestades, principados, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de la maldad. No minimicemos la oración. Bueno, esto se arregla políticamente, parece que no. La oración tiene que ser fundamento. Hay que dedicar mucho tiempo a la oración. Hay iglesias que están orando y ayunando en forma sistemática por Chile. Y tendremos que hacer esto. La segunda cosa es pensar. A orar hay que agregarle pensar. Pero pensar no en forma racionalista, sino pensar dirigidos por el Espíritu Santo. Que nuestros pensamientos son dirigidos por Él y Él puede ayudarnos a crear nuevas cosas. Por ejemplo, Agustín fue un pionero en creer que se podía hacer un programa de televisión que no fuera religioso, pero que fuera cristiano. Y hablamos mucho en el principio de esto. ¿Por qué? Porque el asunto es que cuando él colocó esto en Radio El Conquistador y le dijeron, no, ¿usted qué quiere? Yo vengo a traer un programa. ¿Usted es evangélico? Sí, bueno, entonces no. Porque soy evangélico, no por ser evangélico, sino porque los programas que ustedes hacen son una porquería. Y él le mostró ese mini programa de Aló Jesús, donde se invitaba a una figura famosa, y me acuerdo que se le daba las 40 preguntas, y ahí estaba Raquel Argandoña diciendo, Aló Jesús, ¿me puede decir qué es el pecado? Y una voz le contestaba, bueno, Raquel, el pecado, y claro, la gente escuchaba la voz de Raquel, no la nuestra, ¿no? La de Raquel, y se quedaba prendido, y cuando quería acordar, se había acabado el programa, y decía, aún es tiempo, ¡wow! Y daba un teléfono, ya, entonces Radio Conquistador que dijo, ese programa sí. ¿Ves que podemos hacer cosas creativas? Dios nos llama a no quedarnos en el status quo, lo podemos hacer en el área del arte, podemos crear nuevas poesías dirigidos por el Espíritu Santo. Mire, yo ya me sé una. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Oh, no, esa... me gusta cuando callas porque estás como ausente. Era de un tal Pablo. Bueno, puedes crear nuevos sistemas tecnológicos. Puedes crear nuevos descubrimientos científicos guiados por el Espíritu Santo. Puedes crear nuevos negocios que a nadie se le ocurrió antes. Conocí un empresario. ¿Estamos mal con el tiempo o estamos muy justos ya? No lo voy a dar entonces, porque ya estamos. Lo damos en 2 minutos. Era un empresario que creó una manera nueva, empresario cristiano,
de conseguir nanopartículas de cobre. ¡Wow! Contrató un grupo de científicos, no lograron nada, pero un día Dios le reveló la fórmula a él. Se la dio al científico y el científico dijo, está loco, esto no va a funcionar. Entonces le dio vacaciones al científico y con un ayudante hizo la fórmula, resultó la fórmula y se la vendió a la minera La Escondida, guiado por el Espíritu Santo. Vamos a atrevernos a que el Espíritu Santo no sea nuestro socio en la iglesia acá, sino que sea nuestro socio en todas las áreas de la vida. Entonces, orar, pensar y el último, actuar. Actuar. Dios nos va a llevar a hacer cosas muy concretas como estas que le estoy diciendo. Terminé. Gracias, Señor, por esta mañana que tú nos das. Gracias por cada una de las personas que está acá. Y trae tu revelación, Señor, en todas las cosas de cómo tenemos que actuar ante esta crisis. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Muchas gracias.